hoy. Qué lindo para ir a visitarla, ¿eh? Así, Sí. en seco antes de presentarla, te digo nomás. Sí, y no volver. No, ir a visitarla y no Sobre volver todo jamás. por el lugar de Brasil donde está. Que Ni es hablar fantástico. que queremos que nos cuente también, y desde ahí, desde esa óptica, cómo se observa un país que a nosotros nos llega no mucha información, pero la que llega es situaciones complejas, tanto con los infectados como con la situación política que atraviesa Jair Bolsonaro. Tenemos del otro lado, ya la estamos viendo en la imagen, a Florencia Molina, Argentina en Brasil. Me gusta el graph abajo, es la envidia de tanto. Flor, te damos la bienvenida a David Alcalá y Mariano Fernández. ¿Cómo estás, Flor? Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Bien? ¿Cómo están? No todo es tan lindo, no todo es tan idílico ni tan paradisíaco, no se crean, las cosas acá están un poco complejas. Bien. Están un poco complejas, Flor. Pasarnos en limpio, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué perciben los brasileros y aquellos que viven en esa tierra con respecto al coronavirus y la situación política también actual? Bueno, vamos a partir de la base que Brasil tiene 250 millones de personas, ¿no es cierto? O sea que el clima, digamos, cómo está la gente, es muy difícil de determinar en una cantidad de gente increíble. Vamos a partir por ahí. Y después de un país que es enorme, es gigante. Estamos hablando de que, bueno, kilómetros y kilómetros de distancia y podríamos hablar de cada estado, que es independiente, ¿no? De alguna manera está presentando una situación distinta. En este caso, vamos a partir de los datos oficiales, son 667 muertos en total, 13.717 recuperados, perdón, discúlpame, 13.717 infectados y 127 recuperados. El gran problema que tiene Brasil en este momento es su cuestión política, ¿no? O sea, está el coronavirus como pandemia, pero también está un Jair Bolsonaro que no es sorpresa igual para muchos, no nos sorprende, ¿no? De repente escuchar a un presidente que desde un lugar totalmente sin ningún tipo de respeto, de responsabilidad, ¿no? De asumir este rol como primer mandatario de un país y asumir lo que está pasando a nivel mundial. Estamos hablando de China, Europa, Estados Unidos, Sudamérica. Y él se refiere al coronavirus como una gripecita y que al brasilero hay que estudiarlo porque puede nadar en una alcantarilla y no contagiarse de nada. O a lo mejor de repente tira así titulares muy interesantes del estilo, bueno, la gente tiene que morir, en algún momento va a morir, así que bueno, ¿qué va a hacer? Ahora, Flor, ¿qué preocupa más? ¿La enfermedad, el coronavirus o la situación política en Brasil? ¿Qué es más preocupante hoy? La situación política en Brasil es preocupante y mientras más, bueno, yo como argentina en Brasil, de alguna manera también me estoy enterando de algunas cosas. Por supuesto, hace 1 año y medio que vivo acá, entonces te vas empezando a interiorizar un poco más sobre la política, sobre cómo fue un poco la historia de este país y los últimos años, y te das cuenta que tienen una democracia que siempre está pendiendo de un hilo. O sea, es una democracia muy frágil, que se intenta constituir, pero que, por ejemplo, qué sé yo, el impeachment de Dilma Rousseff, lo que ha pasado con Lula y su encarcelamiento, cómo manejan las cosas dentro del Parlamento y la justicia, este hombre tan conocido, Moro, Claro. Que ha sido realmente es una vergüenza para lo que es un Estado de Derecho, ¿no? O sea, todos los mecanismos que han utilizado para derrocar gobiernos sin problemas democráticos, supuestamente. En este momento, bueno, es como para entender lo que está pasando hay que entender cómo es que Bolsonaro llega al gobierno, me parece, primero, ¿no? Y cuál es el aparato que lo impulsa, que es los militares, la derecha y los evangelistas, básicamente, que rompen al país al medio. Mira, si en Argentina hay grieta, en Brasil la grieta es tremenda. Y de repente sube Bolsonaro por un montón de cuestiones. Una de ellas puede ser por justamente todo un aparato que se hizo para que Lula no pueda llegar, el impeachment de Dilma, la famosa facada, que generó que se aleje, por ejemplo, de los debates políticos. Entonces él, igualmente cuando abre la boca es terrible. Y todavía hay muchos que nos sorprendemos de cómo puede ser que congregue gente todavía con las cosas que él expresa, ¿no?
Pero bueno, sigo expresándola en una situación de pandemia y ahí es donde empezamos a ver qué es lo que está pasando ahora. Muchos aliados, muchos gobernadores de distintas provincias, de distintos estados acá de Brasil, se empezaron a separar un poco de esta situación de Bolsonaro, de salgan igual a la calle, la economía tiene que seguir, Brasil no puede parar. Entonces lo que comenzaron a hacer es a decir, no, bueno, mi estado va a tomar medidas. Eso era justamente, Florencia, a lo que te iba a preguntar. El gobernador de Pernambuco, creo que es el estado al que perteneces vos o donde vos estás viviendo, digo, ¿de qué manera o qué cercanía tenía con el presidente Bolsonaro y qué medidas ha tomado diferenciándose, si es que ha pasado, del gobierno nacional? Bueno, lo que es Nordeste justamente, el Nordeste está bastante más separado, de hecho es el sector que menos votos Bolsonaro consiguió. Así que tiene algunos otros gobernadores que habían sido aliados y que ahora lo que pasa es que tampoco sabemos bien qué es lo que pasa. Hay mucha cuestión acá. Te explico lo que pasa acá en Pernambuco justamente. Pernambuco, bueno, y todo lo que es Nordeste maneja mucho el tema del turismo. Entonces una de las medidas primeras que tomaron fue cerrar los aeropuertos. Y fueron tomando medidas de cuarentena, que acá se le dice isolamiento, pero que no son estrictas como las que se están dando en Argentina. Entonces es como que te piden que te quedes en tu casa. Si no te querés quedar en tu casa, bueno, no pasaría nada, en el sentido de que no te van a detener o meter preso, ¿no? En este estado. Pero te piden que te quedes en tu casa. Y por ejemplo están cerradas las playas. Entonces vos si querés ir a la playa, de repente hay gente de la prefectura o del gobierno que te pide que te vayas. Algunos la cumplen, algunos no. Es muy difícil también, entiendo también que la economía de acá, o sea, la gente de acá realmente es muy pobre. Acá en Brasil hay dos clases sociales, están la gente con plata, que normalmente la vas a encontrar más en el sur, y el nordeste, que por historia es pobre. Entonces la gente vive con el día a día. Ahora que está todo cerrado, no hay turismo, todos los comercios, todo lo que tiene que ver con el ingreso de dinero a los hogares está completamente cerrado. Recién hoy pusieron un cadastro, olvido algunas palabras, para registrarse en un sistema que aparentemente podrían ser beneficiarios algunos, los que no tienen trabajo formal, los que no acceden a otro tipo de ayuda social. Bueno, hay un par de requisitos que accedes a 600 reales mensuales hasta 2 personas por familia. Pero el cadastro se está haciendo en el día de hoy, a partir de hoy, y a analizar los casos a ver si lo podés recibir o no. Claro. Ya la medida hoy, a 7 de abril, es una medida un poco tardía. Cuando las medidas comenzaron, déjame pensar, deben haber comenzado a partir del 20 de marzo, más o menos en el estado de Pernambuco. Después los que jugaron fuerte fueron el estado de Sao Paulo, de Río de Janeiro. En Sao Paulo es donde hay cantidad mucho más de infectados. Y bueno, y por ejemplo, el gobernador Caiado, que él sí estaba totalmente con Bolsonaro y haciendo campaña con él, fue uno de los que dijo, no, en mi estado también. De los 26 estados que tiene Brasil, 26 más Brasilia sería, ¿no? El estado de Brasilia. 23 están tomando medidas de cuarentena, de aislamiento social. Bueno, para Flor, está bien. Ahí se une a la pregunta que hacía David. Son 26 estados más Brasilia y tenés 23 que desoyen lo que dice el presidente y deciden solos, digamos. Y con un factor importante, el ministro Mendieta, el ministro de Salud, Luis Enrique Mendieta, adelante de esto, diciendo yo soy un médico, no voy a dejar solos a mis pacientes, una de las grandes frases que tiró en algún momento, y dijo, nosotros nos basamos en ciencia, y esto es una pandemia, es grave, hay que pedirle a la gente que se quede en casa. Entonces de repente tenés 23 gobernadores, el ministro de Salud, el vicepresidente, las fuerzas militares, todos en un costado diciendo vamos a cumplir con las cuarentenas y a tener los cuidados necesarios, y un primer mandatario por otro lado poniéndose el barbijo mal, tirando claro. ¿No? Sí, claro, poniéndose el barbijo mal. Claro. Esto es una gripecina, y hablando desde un lugar
no sé si alguna vez lo habrán escuchado en algún momento que habla, Bolsonaro tiene una gran capacidad de violentar desde solo cómo habla, de cómo se expresa su nombre violento, ya desde el vamos. Y bueno, claramente no trae tranquilidad a la gente. Cuando está priorizando la economía, bueno, alineándose al discurso de Donald Trump en Estados Unidos, por supuesto, así. Y bueno, y a raíz de esto, ahí empieza, digamos, los rumores. Y a raíz de esto también tengo que decir, acá Brasil es un país que se caracteriza porque sus habitantes transmiten y reciben y consumen muchas fake news. Si bien esto pasa en todos lados, acá es prácticamente una cuestión normal, una cuestión que pasa constantemente. Una persona recibe un mensaje en su teléfono celular con una información que no está chequeada, que no está de ninguna fuente confiable, que no lo dijo un medio nacional importante, y lo creen, lo acreditan como si nada, como una verdad. Entonces, a partir de ahí se generan muchas cuestiones, y yo también entendí que también el acceso a la información tampoco es tan fácil, por ejemplo, como nosotros lo tenemos en Argentina. Te guste o no te guste, vos tenés un abanico de medios a donde te podés meter desde distintos lugares. Podés hacerlo a través de la tele o online, o por diarios, o por revistas, o por memes. No sé, pero todos más o menos, si bien hay fake news como en todos lados, hay acceso a la información. El acceso acá a la información es un poco más limitado y la gente tiene que pagar también para entrar a leer en un diario, suscribirse, no se puede meter de manera online, ¿me entendés? Entonces, eso yo creo que también alimenta un poco todo eso otro. Claro. En todos esos revuelos de todo lo que pasa en este país, aparece esta situación de que mucha gente empieza a cacerolear para decir, Bolsonaro tiene que redimir, tiene que irse, tiene que renunciar o lo tienen que sacar. Entonces empieza a sonar esta palabra nuevamente que en la historia de la política de Brasil es ya casi un clásico que es el impeachment, ¿no? Este juicio político por irresponsabilidad. Pero acá empiezan a jugar otras cuestiones, y todo lo que voy a decir de acá en adelante son teorías, ¿está bien? No hablemos de información, vamos a decir cosas que circulan, ¿no? Sí. Entonces empieza a circular, por ejemplo, el grupo militar está en este momento liderado por Walter Sousa Braga Neto, que sería el primer ministro de la Casa Civil, digamos. Es no sé si liderado, pero es una de las figuras fuertes dentro de lo que es la milicia en Brasil. Este hombre, aparentemente, y esto lo dijo, lo trascendió Horacio Berbisky en una noticia, no sé si se la vieron por ahí, que de hecho replicó, hasta en Italia he tenido noticias que han replicado la de Horacio, que habla que este hombre, Sousa Braga Neto, habló con otra persona militar, pero en Argentina, con un cargo importante, no dio nombres, por supuesto, y le dijeron que si bien Bolsonaro seguía siendo una figura presidencial y el presidente en los papeles, el que estaba tomando las decisiones es este hombre. Claro. ¿Está bien? Sí. O sea que Bolsonaro no podía hacer nada sin preguntarle. Luego esto fue la semana pasada, hoy estamos a día martes, ¿no es cierto? Sí. Esto fue el fin de semana, o sea, antes del fin de semana. Ahora, en el día de ayer empieza a circular este rumor de que Bolsonaro echa a Mandetta del Ministerio de Salud. Sí, a eso, claro. Entonces, otra vez, justamente en el medio de una pandemia, el presidente decide correr o poner en un costado justamente al ministro de Salud. Esto, bueno, trascendió un tiempo, unas horas, que yo finalmente no, porque aparentemente que fueron los militares los que no les permitieron, porque Mandetta también fue parte y es parte de los militares y tiene ahí también su banca. Ahora, Flor, la sensación que tienen ustedes ahí es de que Bolsonaro está atravesando sus últimos días, o hay olor a revuelta y que lo destituyen del cargo, o termina siendo más la cacerola del vecino, pero políticamente sigue estando firme. Mira, quería hablar con toda la información posible. Por ejemplo, acá habla de que Bolsonaro bajó, ¿no?, unos 6 puntos de aprobación, sí, ¿no? Pero estamos hablando que 6 puntos, o sea, sigue teniendo
O sea, está teniendo el 39% de desaprobación en este momento. 39 de desaprobación. Sí. O sea, él mantenía un 35-33%. El 33% era de desaprobación y ahora subió 6 puntos, 39%. Claro. Ante todo esto y ante todo lo que pasa, no es tampoco un mal número. Claro, no, podría tener mucho peor. No, está claro. Pero lo que da la sensación es que acá hay toda una jugada, por eso yo al principio te estaba comentando de esta otra larga data, de lo que pasa en Brasil y de cómo viene esta política generándose y cómo viene esta democracia armándose de una manera bastante llamativa. Porque además Bolsonaro atacó directamente una de las cosas por las cuales lo acusan, lo quieren mandar a impeachment, es por esta cuestión del crimen de responsabilidad del día 15 de marzo, cuando tiró, el típico que tira la piedra y esconde la mano. Habló, por ejemplo, en un momento de como que el Parlamento no tenía por qué estar, estaría bueno que se cierre el Parlamento, por ejemplo. Entonces un montón de gente que lo apoya fue a hacer una manifestación con respecto a esto el 15 de marzo en plena pandemia, claro, cuando todo el mundo pedía que no se junte la gente en los mismos lugares, que el otro, bueno. Y él fue el primero, no solamente de ir a saludar a la gente, sino que además estaba también el rumor de que él tendría coronavirus, ya que 22 personas de su gabinete, luego de un viaje que hizo a Estados Unidos, sí, estaban infectados. Claro, de hecho, en Estados Unidos dicen que los cercanos a Trump se contagiaron por aquella delegación brasilera que llegó y que tuvo reuniones con ellos. Sí. Entonces, es muy complejo, la verdad, la situación. Entonces, ¿cuál es lo que se puede sacar medianamente limpio es esto? Aparentemente, en la Constitución de Brasil no se puede hacer, o sea, si se hace un impeachment antes de los 2 años, por ejemplo, Bolsonaro tiene apenas un año, estamos en abril, sí, y 4 meses de gobierno. Nada. La Constitución de Brasil plantea que hasta, o sea, si fuera en un plazo anterior a los 2 años, y este impeachment da que tiene que salir del gobierno, sí, inmediatamente se abrirían elecciones. Pero ¿qué pasa? Lo que se siente es que se está tratando de estirar esta situación hasta el próximo año, cuando se cumplen 2 años, entonces directamente el presidente asumiría, sería el vicepresidente. El vice, sí. Monroe. Claro, y otra vez un vice sacando un presidente como le pasó a Dilma, por ejemplo. Distinto, porque es de la misma línea, digamos. O sea, estas mismas personas que hoy aparentemente están tomando el poder de Bolsonaro, ponele, y decidiendo por él, y poniéndolo como figura, como diciendo, bueno, tranquilo, loquito, ya está, tranqui, porque hay como una cosa así. Y cuando él quiere retomar el poder, dice, voy a echar al ministro de Salud. Vienen atrás y le dicen, no, tranquilo, señor, claro, quédese acá. Claro. Flor, tenemos que ir cerrando la pregunta. Viste cómo son los tiempos de radio, vos entendés de esto y mucho. Con respecto a Brasil, voy a tomar unas declaraciones que hizo una colega que salió de España hace un tiempo. Dijo, obviamente, está mucho más cercano el verano, ¿no? Están ingresando la primavera. Dijo, la temporada de verano está terminada en España. Está arruinada y el turismo, ella viene de la rama del turismo, está destruida. ¿Vos creés que Brasil va a pasar por lo mismo, teniendo en cuenta esta situación del coronavirus? ¿Es muy difícil saberlo hoy? ¿Es muy temprano para la temporada de verano brasilera? ¿O vos creés que esto va a afectar claramente al traslado de la gente, viajes a Brasil, turismo afectado y obviamente la situación económica que Brasil va a sufrir tremendamente? En la temporada de verano de Brasil ya pasó. Nosotros estamos hasta acá, hasta este punto, digamos, estamos en verano. O sea, ahora mismo estamos en otoño. Es igual que en la Argentina. Claro. La temporada de verano fue complicada en el Nordeste porque se le sumó la situación del petróleo. No sé si se enteraron, que hubo un derrame de petróleo muy grande en todas las costas, en todo lo que fue el Nordeste. Entonces eso... ¿Cómo? Eso ya afectó. No, estábamos al tanto, eso no sabíamos. De repente la temporada podría haber continuado un poco más, por ejemplo, lo que terminaba marzo, abril, y ponele que lo podías estirar hasta algunos días de mayo. No fue la mejor temporada, pero se vio interrumpida, sí. Claro. Ahora, ¿qué va a pasar en lo económico? Imagínate que acá, desde el que hace ventanas hasta que hace una empanada o el que vende lo que fuera,
lo hace por el turismo. Todos los hoteles, las posadas están cerradas, no hay turismo, no hay trabajo. Claro, no hay trabajo. Sí. Compleja la situación, Flor. No va a ser como hablamos con el infectólogo hace un ratito, no va a ser la última vez que hablemos. Está bueno siempre hablar sobre qué es lo que pasa en los países hermanos, porque al fin y al cabo Brasil está pegado a nosotros y vive una situación muy diferente a la de la Argentina, con un presidente claramente polémico. Te vamos a volver a molestar, nos tendrás que informar de lo que ocurra con Jair Bolsonaro en el transcurso de los días, y lo mismo con sus ministros. Te agradezco, siempre es una alegría verte, se te extraña también. Así que, nada, gracias por... Quería verlos también, pero no los puedo ver en este momento. Es verdad, no nos podés ver. Mejor, igual, no te perdés nada. No te perdés nada. Pero es una alegría y te vamos a estar molestando seguramente en los próximos días. Flor, gracias por estar del otro lado. Seguí atravesando la cuarentena como corresponde, como marca Alberto. No, porque Bolsonaro no, pero como persona responsable está cumpliendo con la cuarentena. Así que, Flor, de verdad, gracias. Siempre es un placer y nos vamos a volver a reencontrar seguramente en otro programa de Provincia al Toque. Dale, gracias. Gracias por comunicarte conmigo. Gracias, Flor. Beso grande. Ahí teníamos un repaso.